Juan Carlos, tienes la mano levantada, pero no te escuchamos. O si quieres, hagamos algo. Si de pronto tienes algún problema con el micrófono, Juan Carlos, déjalo a través del chat. Y también, cualquier persona, si también lo prefiere, nos puede ir dejando por el chat y vamos solucionando el tema. ¿Me escucha ahí? Ahora sí, Juan Carlos, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Villabona, candidato de la localidad Quinta de Usme. Bueno, yo tengo tres inquietudes. Sí, señor. La primera, todo va a ser virtual, ¿verdad? Si quieres, haz Todas las... todas las preguntas y yo te las contesto. Bueno, listo. Entonces, mi primera es, va a ser todo virtual. Lo que pasó fue que la vez pasada yo fui candidato y gané presencial y perdí virtual, porque era imposible ingresar a la página, no, era terrible, fue un caos. Y perdí virtual. Pero bueno, entonces esa es mi inquietud. Perfecto. Segunda inquietud, uno puede votar por toda la plancha, por toda la plancha. Y tercera es hasta cuándo la fecha total de las votaciones. Muchas gracias, Dios los bendiga, estoy pendiente y no se me quedaba atrás. Un feliz Día de la Mujer, así sea tardecita ahí para mis compañeras. Dios las bendiga y las amamos. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por las preguntas. Entonces voy a responder las preguntas que planteas. La primera, si todo el proceso es virtual, el proceso de la inscripción y la votación es virtual. Todo el proceso es virtual. De hecho, este sistema de cultura que ya cumple 28 años es uno de los sistemas de participación más antiguos junto con las juntas de acción comunal en el país y pues estamos justamente como en ese proceso de ir mirando cómo es evoluciona la participación en el país. Entonces, también muy valioso como esta experiencia de que todo el proceso sea virtual. Entonces, todo el proceso efectivamente es virtual, Juan Carlos. Sin embargo, nosotros entendemos que hay de pronto algunas dificultades de conectividad o que hay de pronto algunas comunidades que de pronto tienen alguna dificultad con la inscripción, con las tablets o con un computador o que necesitan algún apoyo para inscribirse con la cédula. Bueno, ahí hay varios temas. Entonces, en esos casos, cuando como sabemos que hay algunas dificultades, nosotros tenemos contempladas algo que se llaman inscripciones asistidas. Entonces, si una persona dice, oiga, yo me quiero inscribir, pero tengo algún problema, no puedo, ¿me pueden ayudar? Entonces nos pueden a nosotros, digamos que, escribir y nosotros les ayudamos con todo el proceso de las inscripciones. Entonces, de hecho, aquí voy a escribir el correo. Si alguna persona tiene algún problema con la inscripción, nos puede escribir a este correo. sistemaparticipación@scrd.gov.co. Igual ya lo pego en el chat. Entonces, si entonces algún candidato o alguna candidata tiene algún tema, pues nos cuenta y con el mayor de los gustos le ayudamos para inscribirse. Eso para la inscripción asistida de electores y de candidatos. Entonces, si alguna persona, digamos, tú me dices, mira, yo me quiero inscribir como candidato y no puedo, o un amigo se quiere inscribir como candidato y no puede, nos escriben y le ayudamos. También es el caso de los electores. Si alguna persona, digamos, tiene algún problema, nos puede escribir y le ayudamos. O ustedes, así como estamos hoy conectadas casi 30 personas, ustedes le pueden, esto lo vamos a hacer todas las semanas. Esta es la primera de todo un ejercicio que vamos a ir viendo todas las semanas. Entonces, pues ustedes le pueden invitar a que se conecte a este espacio y se soluciona el tema. Entonces, esa es un... Y cuando llegue el momento de las votaciones, que era tu otra pregunta, Juan Carlos, nosotros, el proceso de las votaciones, voy aquí de hecho a escribirlo también en pantalla, las votaciones son del 6 al... Regálame aquí, me está escribiendo. Del 6, no escribe, del 6 al 30 de junio. Casi que tenemos un mes para todo el tema de las votaciones. Y las votaciones son todas virtuales. Entonces, en cualquier momento, desde la tablet, desde el computador, desde el celular, se puede entrar y votar. Pero alguien puede decir, oiga, yo tengo algún problema con el internet o no tengo, de pronto no me funciona, en mi casa no puede votar. Entonces, en ese caso, nosotros tendremos algo que se llaman votaciones asistidas. Entonces, nosotros vamos a tener unos lugares para que la gente vaya presencialmente y vote.
y nosotros allá tendremos equipos de la Secretaría de Cultura y de las entidades del sector para que nos apoyen. Entonces, digamos que el proceso es completamente virtual, pero la virtualidad no es un impedimento, porque si alguien requiere alguna ayuda, nosotros le ayudamos para todo el proceso de la inscripción y de la votación. Eso para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, de tú por quiénes puedes votar. Tú hablabas de una plancha. Entonces, nosotros estamos en dos votaciones. Estamos en votaciones de cultura y estamos en votaciones de deporte. Entonces, por ejemplo, entonces, si Juan Carlos quiere votar en cultura, se inscribe para el tema de cultura, y si quiere votar en deporte, también se puede inscribir en deporte. En cultura hay dos votos. ¿Listo? Dos votos. Tú puedes votar por los consejos locales y puedes votar por los consejos distritales. Entonces tienes dos votos. Entonces tú cuando te inscribes, tú dices, mire, yo vivo, por ejemplo, voy a poner en mi ejemplo, mi caso. Yo vivo en la localidad de Teusaquillo. Entonces, si yo me registro en la plataforma por Teusaquillo, cuando yo ingrese a la plataforma, me va a aparecer los candidatos de los consejos locales de Teusaquillo. Todos los candidatos de mi localidad me aparecen a mí. ¿Listo? Eso es como la Cámara de Representantes, que usted vota por el candidato, digamos, de su región. Eso se puede hacer. Pero adicionalmente hay unos votos del Consejo Distritales. Entonces tenemos unos consejos de literatura, de arte, de música, de artes audiovisuales. Bueno, en esos casos, ahí también puedes elegir otro voto. Entonces tienes dos votos en el caso de cultura. Y en el caso de que quieras participar en el proceso del deporte, tienes un voto, que es para los consejos locales. Entonces lo mismo, si yo me inscribí por la localidad de Teusaquillo por deporte, entonces me van a aparecer todos los candidatos de deporte de mi localidad y yo voto por uno. Entonces, si te inscribes por cultura, tienes dos votos. Si te inscribes por deporte, tienes un voto. Y si te inscribes para cultura y para deporte, tendrías hasta tres votos. ¿Listo? Ese para la segunda. Y el tema de las fechas, bueno, esa es una grandiosa pregunta. Entonces, actualmente nosotros tenemos la resolución que reglamenta todo este proceso, se llama la resolución 135 de 2023. Entonces, las fechas, así como las fechas claves, los candidatos. Felipe, qué pena que he un poco ido con la pregunta anterior. O sea, que uno se tiene que escribir, sea el votante, se tiene que escribir por los dos para que sirvan los tres votos, Sí, porque señor. el que se escribe solo por deporte puede votar solo por su candidato de deportes. Correcto. Entonces tú entras aquí a la plataforma, de hecho aquí yo les cuento, y de hecho voy a hacer el ejercicio. Digamos que alguien quiere participar de todo este proceso. Ustedes pueden escribir en Google consejos de cultura. Y aquí en los primeros resultados está elecciones de cultura. ¿Sí? O si buscas consejos de deporte, también son los primeros resultados que aparecen para votar. O bueno, consejos de deporte Bogotá. Entonces ahí aparecen también nuevamente la información. Y los va a llegar a esta página que se las va a poner aquí a través del chat. Participación Bogotá. Entonces, cuando uno entra a la página, esta es la página del IDEPAC. O puedes buscar en Google, bueno, IDEPAC. Y cuando uno entra a la página del IDEPAC, aquí aparece un banner que dice Elecciones de Cultura y Deporte. Si lo ven, este blanquito. Entonces, usted hace clic acá y le aparece elecciones. Pues aquí dice ahora DRAFE y dice SBACP. Eso es son unas siglas raras, pero el DRAFE es todo lo de deporte y SBACP es todo lo de cultura, arte y patrimonio. Entonces, si tú te quieres, digamos, inscribir para votar, los que quieren votar, solamente votar, entonces tú entras aquí, DRAFE, y aquí hay un botón que dice inscríbete como elector. Entonces yo entro y me inscribo para votar en todos los consejos de deporte. Y ahí puedo emitir un voto. Pero tú también puedes inscribirte acá, clic en este de acá de cultura, e inscribirte como elector en cultura. Entonces son dos formularios distintos. ¿Listo? Entonces te puedes inscribir, puedes votar en cultura y puedes votar en deporte.
Pero Pero siempre y cuando hay que esté escrito. inscribirse en ambos, hay que inscribirse, correcto, sí señor. Pero tiene que estar escrito en los dos para que pueda votar por los No, dos. no, si quiere votar en los dos, sí, pero si usted solo quiere votar por deporte, vote por deporte, ya. O quiere votar solo por cultura, vote por cultura. Usted Pues escoge. sí, pero en la inscripción tiene que ir de los dos. Qué pena contigo que entre así como tanto a... Si quieres votar por cultura, te inscribes para cultura. Si quieres votar por deporte, te inscribes para deporte. Si quieres votar por los dos, te inscribes en los dos. Ah, ok, ok, ok. Muy Perfecto. claro, Listo. muy claro. Y Y el tengo otro la tema que opción me de 4 preguntabas, votos. él era de las fechas. Ah, Entonces, sí. las personas que quieran ser candidatos, pueden hasta el 19 de mayo. Hasta el 19 de mayo se pueden inscribir, todavía De quedan mayo. de mayo, sí señor. Todavía nos quedan un par de mesecitos para la inscripción de candidatos. Y de electores hasta el 4 de junio. Entonces, por ejemplo, usted, Juan Carlos, usted me dice que usted es candidato. Entonces, usted también, además de su inscripción como candidato, pues es también, digamos, en sus procesos, en sus comunidades, con las personas con las que usted trabaje, que lo conozcan, usted los invita a que se inscriban como electores para que esas personas puedan votar por usted. ¿Listo? Entonces, Ok. hasta el 4 de junio tenemos la fecha de la inscripción de los electores. Y luego, entre el 6 y el 30 de junio, tenemos todo el proceso de las votaciones. Entonces, eso respecto a las fechas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, con la pregunta. Dado que hay varias, voy a ir siguiendo. ¿Me haces un favor? Qué Señor, pena que fue que tuve interferencia. ¿Me repite inscripciones? mira, inscripción de candidatos hasta el 19 de mayo. 19 de mayo. De mayo, ¿no? Sí, señor, de candidatos y de De candidatos. candidatos. De electores hasta el 4 de junio. ¿Listo? 4 de 4 de junio. junio. Si quiere, tómele un pantallazo aquí a esto. Igual esta información está en la página de la secretaria. ¿Listo? Ok, Pero si ok. quieres, tómale un pantallazo y ahí está. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Voy a aprovechar que hay una pregunta aquí a través del chat. Va a ir viendo una de palabra y una de chat. Una palabra y una de chat. ¿Listo? De chat, ¿qué preguntas hay? Ah, listo. Ah, bueno, aquí un tema que me dice Diana y bien importante. Si tú, una persona, digamos, quiere votar, ¿cierto? Entonces, tú te puedes inscribir directamente como elector. Inscríbete como elector. Yo solo quiero votar, quiero votar. Si tú quieres, además, ser candidato, pues te inscribes como candidato. Entonces, aquí viene un tema bien importante. Si tú te inscribes como candidato, si tú te inscribes como candidato o candidata, automáticamente quedas habilitado para votar. Entonces, no hay que inscribirse doble vez como candidato y como elector. Entonces, porque los candidatos automáticamente quedan habilitados para votar. Entonces, esa es también una buena precisión que hay que hacer. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y sigo con Cecilia Sacristán, que sigue en la lista aquí de las manos levantadas. Adelante, Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor, pues, yo soy una persona ya, digamos, corro ya para mis 70 años, ¿sí? Entonces, para mí es un poquito dificultad tantas cosas que el chat, que yo poco sé de tecnología. Pero entonces mi pregunta es, eh, para, yo me inscribí, ¿sí? Pero la verdad quiero saber si sí estoy inscrita porque a mí me ayudan a inscribirme, pero no sé cómo averiguarme si sí estoy inscrita. ¿Mm? Esa es una Perfecto. pregunta. Listo. Las preguntas número 2. Nosotros como personas mayor, yo en mis grupos tengo personas de 80, 82, 84, 75 años, pues a ese mí se me dificulta mucho decirle a una persona que me ayude si tampoco sabe, ¿sí? Entonces mi pregunta es, yo he estado ya en votaciones, pero a mí el IDEPAP, digamos el año pasado me ayudó con mis personas y fue donde están las personas a que ellos votaran allá. ¿Podría tener yo esos privilegios este año? Ok, ese sería el tema. Listo. Entonces, te respondo a ambas preguntas. Vamos a ver si tú estás inscrita. Esa es la primera pregunta. Cuando uno te inscribes, entonces yo voy a hacer aquí el ejercicio. Yo entro aquí y inscribo como candidato. Entonces yo entro y me inscribo. Entonces, cuando uno entra aquí a la plataforma, te piden unos datos. Tu documento, bueno, diligencias toda esta información. Cuando tú
guardas, ya diligenciaste la información y le pones guardar aquí en este botoncito rojo, voy a ponerlo grande, grande. Cuando uno le pone aquí guardar y ya envió todos los datos, si tu inscripción es correcta, te aparece un mensajito que dice te has inscrito. Pero además, doña Cecilia le llega un correo. Entonces, si a ti te llegó un correo que dice, hola Cecilia, te registraste como candidata, entonces tú ya con eso tienes la absoluta seguridad de que estás inscrita. ¿Listo? Entonces ahí Entonces yo creo que no me he inscrito porque no me ha llegado ese correo. ¿No te ha llegado? ¿No te ha No, llegado? Ok. no me ha llegado. O sea, pues sí, Entonces, a mí me mandan en el correo, yo sé buscar en el correo y pues entiendo todo eso, ¿sí? Pero la verdad ese correo sí no me ha llegado. A sí, mí me mira, llegó un correo de que me escribiera, pues yo llamé allá, ¿sí? Un número y yo llamé allá a Cultura y ellos me mandaron el link y todo para que me escribiera. Yo mandé, pues pedí el favor porque pues yo lo sé llenar, ¿sí? Pero sí, mandar los papeles, pues yo no sé, ¿sí? Entonces yo pedí el favor que me los mandaran y me acaban de hacer ese trámite y me dijeron que ya lo habían hecho, pero no me ha llegado ningún no. correo de que Entonces, sí esté escrita. ahí vamos a hacer lo ¿Sí? siguiente, doña Cecilia. ¿Usted se quiere inscribir en cultura o en deporte? Ay, juntas cosas. ¿En ambas cosas? No Bueno, sé si pueda. usted decide. Pero yo aquí estoy Ya. mirando, aquí yo mientras estamos aquí en la reunión, yo estoy mirando en los candidatos de Cecilia San Cristán. Usted vive en la localidad de San Cristóbal, ¿correcto? Sí, señor. Usted a mí me parece que ya está inscrita para DARAFE. Ya está inscrita Ay, para ojalá. DARAFE. Sí. Sí, porque yo, Si pues, quiere más que todo inscribirse, quiero. o sea, la persona que le ayudó bien, porque ya está inscrita para DARAFE. Listo. Si quiere inscribirse para cultura, pues ahí ya sabe cómo es el proceso. Ah, listo. Eso, primer tema, doña Cecilia. Y el segundo tema de los acompañamientos. Entonces, eso es un poco con lo que yo le mencionaba ahorita a Juan Carlos. Nosotros, aquí en el calendario dice lo siguiente. El 26 de mayo, vamos a hacer algo que se llama socialización de puntos y lugares para la votación virtual asistida. Entonces, nosotros en todas las localidades vamos a tener unos puntos presenciales. ¿Listo? Ah, bueno. Usted es en la localidad de San Cristóbal. Entonces, en San Cristóbal vamos a tener varios puntos donde las personas pueden ir y les ayudamos para la votación. Ay, Entonces, bueno, el muchísimas proceso es gracias por todo. igual, pero no es una limitante. Entonces, y Pues esa información va a estar disponible el 26 de mayo. Unos hoy pocos días preciso. antes de que inicie la votación, eso va a salir publicado en la página de la Secretaría, en las redes. También se los haremos llegar seguramente por correo a todos los candidatos. Para A que mí es todos, de que me manden el correo, sí, pero yo buscar no sé nada, ¿sí? Yo pero les preciso podemos hacer estuve llegar al llamando. correo. Sí, señora, sin Sí. ningún problema. Hoy preciso estuve hablando en cultura que quién me podía ayudar o cómo buscaba yo a Lidepa para ver si me ayudaba para saber si sí estaba escrita. ¿Mm? Pero mira, en este caso, si digamos, yo aquí ya te verifiqué en tiempo real que estás Sí, inscrita. sí, sí, Pero sí. entonces, igual lo que les mencionaba hace un rato y mi compañera lo compartió ahí a través del chat, de hecho aprovecho si nos regalan su asistencia, como para saber que asistieron en este espacio. Nosotros aquí, voy a poner aquí en el chat, tenemos un correo de soporte. Entonces, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, mira, si me escribes un correo acá. Mira, tengo esta duda, quiero saber si estoy inscrita o cualquier tema que tú tengas, nos lo haces llegar por correo y con mayor de los gustos te ayudamos. Entonces, eso sería Cecilia. Entonces, Ah, muchísimas bueno, gracias por las preguntas y sigo con bueno. Victoria Gracias a Reyes. Doña usted. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo tres preguntas exactamente. Una, la persona que desea postularse a nivel distrital. Las personas, los votantes, pueden votar por la persona a nivel local en cultura y a nivel distrital por el candidato que se postuló para el distrital como persona mayor al consejo etario. Sí, señor. ¿Esa es la única pregunta que tienes, doña Victoria? No, pues una me preguntan es, tenemos personas que tienen su candidato para lo local,
para cultura Sí, señor. local de persona mayor? Esa es una pregunta. Y esos mismos que votaron por el candidato de la cultura local, ¿pueden darle el voto al candidato por la cultura distrital? Correcto. Listo. Muchísimas gracias, Victoria. Sí, en efecto, es cuando uno se inscribe, entonces, todas las personas que se inscriban para el proceso de cultura, entonces, que uno entra aquí a la página del IDEPAC y escoge la opción de cultura, entonces, todas las personas que se inscriban como candidatos o como electores, cuando llegue el proceso de las votaciones, que es en el mes de junio, en ese proceso tienes 2 votos, tal cual como tú lo acabas de describir. Tú puedes votar por los consejos locales. Entonces, yo voy a votar por mi candidato o por mi candidata en mi localidad, en el sector que yo quiera votar. Entonces, tienes ese voto. Pero además, tienes un voto por los consejos distritales. Puedes votar por el de los etarios, o por el de audiovisuales, o por el de danza, bueno, por uno de los distritales. Entonces, en total, en cultura tienes 2 votos, tal cual como lo acabaste de describir. Así es. Gracias. Perfecto, Victoria, muchísimas gracias. Voy a mirar aquí en el chat alguna otra pregunta que nos han llegado. Saludos ahí a Henry desde USME. También, bueno, Helen, que nos está acompañando. Helen, que hace parte de nuestro equipo también de la Secretaría. Muy buenas noches, Helen. Helen nos menciona que de pronto algunas y algunos de ustedes ya están conectados con los gestores de las localidades. La Secretaría tiene equipos territoriales. Entonces, si ustedes tienen algún contacto, digamos, con estos equipos territoriales, también les pueden pedir ayuda de ellos y ellos también les pueden ayudar a ustedes con cualquier pregunta que tengan. ¿Listo? Y saludos también a Juan Pablo en Chapinero. Listo. Sigo con Luz Marina. Adelante, Luz Marina. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, yo me inscribí como candidata para el DRAFE. Me llegó el correo que correcto y con el código y todo bien, pero yo tengo un grupo de persona mayor y les he ayudado a hacer inscripción, pero no llegan correos. Al final de la inscripción sale como un código en verde. ¿Ese indica que sí quedaron inscritos o no? Exactamente, doña Luz Marina. Digamos, la constancia para estar completamente seguros de que me quedé bien registrado es porque aparece ese mensajito como en verde y además te llega el correo. Pero a mí no me han llegado correos de los abuelos. ¿A ti no te han llegado? Entonces No me han ahí llegado. nos toca tener mucho cuidado, doña Luz Marina, porque entonces cuando uno se inscribe como elector, y ya nos han dicho varias personas que de pronto no tienen correo o que se les dificulta el tema del correo, entonces ahí lo clave es, digamos, igual la plataforma sí nos va a solicitar un correo, ¿cierto? Entonces ahí lo importante de doña Luz Marina es que inscriban un correo que ellos tengan acceso. O si de pronto la persona no tiene directamente acceso, que tenga acceso a un hijo o que tenga alguna persona, digamos, de confianza. Sí, no. Y ahí le llega la información. Pero si no le llegó el correo, posiblemente no esté inscrito. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería mi invitación, doña Luz Marina? Compártales nuevamente el enlace para que se inscriban y lo vuelvan a intentar. ¿Listo? Para que no, mira. Intentar. Sí, yo te entiendo, ya te entiendo, pero lo que pasa es lo siguiente, la mayoría de mis abuelos no tienen correo, entonces yo presté mi correo para inscribirlos, pero a mí no me ha llegado ningún mensaje que, por decir algo, Etelvina Maecha quedó totalmente inscrita como me llegó a mi correo como candidata. Claro. Pero entonces, cuando yo termino la inscripción, al final me sale una cantidad de números, como unos 20, 30 números en verde. Yo asumo que ya quedó inscrita la persona, ¿o no? Ok. Entonces, podemos hacer lo siguiente, doña Luz Marina. Entonces, lo que yo les he mencionado, si su merced quiere, de pronto queremos validar si estas personas están inscritas, entonces yo le pido, por favor, envíenos un correíto a este correo, el correo de soporte, Sistema Participación. Y nos dices, mira, quiero saber si, digamos, tú nos cuentas, mira, yo hago un proceso
con las personas de la localidad y se inscribió tal persona. Entonces tú nos puedes, y yo puedo verificar si alguna de esas personas está inscrita y te podemos ayudar. Y para validar si está inscrita. ¿Listo? Perfecto, Felipe. Ese Listo. tema. Muchas gracias, Felipe. Muy A formal. ti, doña Luz Marina. Listo. Serruchín, ¿qué es don Henry? Henry, buenas noches. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Un abrazo fuerte para todos los compañeros a nivel distrital. Me alegra que estemos participando en estos procesos para cambiar nuestro entorno y construir paz a través de nuestras comunidades. Tengo la siguiente inquietud. En la localidad de Usme, ¿cuáles son los puntos donde nos podemos dirigir con las personas que tienen dificultades para manejar los medios a que sean apoyados ahí, o sea, asistidos en la inscripción para votación? Y me imagino que también para candidatos los que quieran, ¿no? Entonces, aquí en USMED, ¿cuáles serían los puntos? Por favor. Muchas gracias. Listo, Henry, muchísimas gracias ahí por la pregunta. Entonces, yo les quiero contar, les mencionaba que nosotros, digamos, el proceso es virtual, pero vamos a tener todo un tema presencial también para ayudar a cualquier persona que tenga alguna duda. Entonces, nosotros, digamos, de acuerdo con la reglamentación del proceso, este 13 de marzo, que es este lunes, el próximo lunes, don Henry, nosotros vamos a publicar en la página de la Secretaría cuáles son los lugares y cuáles son los horarios para la inscripción. Entonces, la respuesta es, al día de hoy, 9 de marzo, no te puedo dar la información porque todavía la estamos consolidando, estamos con los equipos validando cuáles van a ser esos lugares. Pero el día lunes de la próxima semana, esta información ya va a estar disponible y ya ahí van a estar concretamente para USME, para Kennedy, para todas las localidades, a qué lugares se pueden dirigir y en qué horario se pueden dirigir para que se haga ese acompañamiento. Esa es la respuesta, don Henry. Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy amable. Listo. Sigue don Nelson Murcia. Adelante, Nelson. Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Una es, voy a hacer preguntas a veces como muy salidas de los cabellos, pero claves para aclarar. Primera, yo puedo retroceder después de inscribirme, decir, por decir algo, me propuse como candidato y después digo, ay, no, ya no, no quiero. O llegué y por decir algo, voté por un candidato y después digo, ay, no, ese ya no me gusta, quiero cambiar, voy a cambiar por otro. ¿Por decir algo? Por decir algo. Okay. Sí, pues, la otra es, no, ya bien lo de la votación asistida y la aclaración que ya has hecho. ¿Quién se puede postular para ser candidato y para votar? Por ejemplo, si uno es funcionario público, ¿puede votar? Ok. ¿Sí? La otra. ¿Cuál es como el proceso de los ganadores? ¿Sí? Okay. Y el asunto de la circunscripción distrital. O sea, vamos a suponer que todos votaron por los de Teusaquillo, entonces solamente, digamos, o 2 o 3 localidades y quedaron esas y las demás no quedan dentro de la circunscripción distrital. Perfecto. Listo, Nelson. Muchas gracias por esas 4 preguntas. Les voy a ir respondiendo una por una. Entonces, frente a la primera, entonces, ¿me puedo arrepentir? Entonces, la respuesta es sí. Entonces, digamos, usted se inscribió como candidato y dice, oiga, yo me postulé, pero ya no quiero ser candidato. Ya, no quiero ser candidato de nada. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es enviarnos un correo a nuestro correo de soporte, que es Sistema Participación, al que les hemos compartido. Entonces, ahí usted nos envía el correo y me dice, mire, oiga, soy Henry, me inscribí para tal, Nelson, bueno, y ya no quiero ser candidato. Y nosotros le ayudamos con ese proceso. Entonces, se puede arrepentir, digamos, de ser completamente candidato. O también nos ha pasado que algunas personas dicen, oiga, yo me postulé, por ejemplo, por gestores culturales, pero ahora me quiero inscribir es por emprendimiento, me inscribí mal. Entonces, nos toca hacer ahí un proceso, lo mismo, nos envía un correíto, nosotros
hacemos como que anulamos la inscripción para que usted se inscriba en el sector que es. Entonces, de inscribirse como candidato o si el sector te quedó mal seleccionado, eso lo podemos arreglar siempre y cuando nos indiques esto antes del proceso de inscripción de candidatos, antes del 19 de mayo. Si usted me dice eso el 20 de mayo, ya grave, porque ya el tiempo se venció. Pero si nos dices antes del 19 de mayo, perfecto, no hay ningún problema. Si se arrepintió del voto, ahí sí ya no hay nada que hacer, porque las votaciones, esa es una franja son 3 semanas, entre el 6 de junio y el 30 de junio son las votaciones. Entonces, si usted entró a la plataforma y ya votó por su candidato, eso es como cuando usted va a la urna, hermano. Puso el voto y eso fue lo que fue. Entonces, en los votos sí no hay posibilidad de arrepentirse. Esa es para la primera pregunta. La segunda pregunta de quiénes se pueden postular para votar. Cualquier persona mayor de 14 años puede votar. Entonces, por ejemplo, usted, si lo desea, usted tiene, por ejemplo, no sé, un sobrino, un nieto, un hijo que es mayor de 14 años, esa persona se puede inscribir y puede votar por usted, siempre y cuando sea mayor de 14 años y adjunte ahí su documento de identidad. Y los funcionarios públicos también se pueden inscribir para votar, porque es que esto es un derecho al voto y esto no tiene nada que ver si usted es funcionario o público o no lo es. Todas las personas pueden participar de este proceso. Eso para la segunda pregunta. Para la tercera, de cómo es el tema de los ganadores. Entonces nosotros acá tenemos que una vez haya pasado todo el proceso de las elecciones, ¿cierto? Hacemos un escrutinio, como cuando son las elecciones del Congreso o del presidente. Entonces se hacen las votaciones, se cierran las votaciones y se hace un escrutinio. Todo este escrutinio en este caso es virtual. Y ahí tendremos el acompañamiento de la personería, de las veedurías, de todos los órganos de control para garantizar la transparencia en el proceso, ¿cierto? Y además esto se va a transmitir por internet. Entonces todo este proceso va a ser, digamos, muy transparente. Y una vez se cierre todo este proceso de las votaciones, entonces nosotros entramos a verificar quiénes serían los candidatos, ¿cierto? Que ganarían. Entonces, nosotros entramos a revisar los documentos de las personas que, digamos, los que posiblemente ganan. Entonces, si usted fue la persona que obtuvo mayor cantidad de votos, nosotros revisamos sus documentos. Si sus documentos están en regla, usted ya está listo para ser declarado como ganador o como ganadora. Si encontramos, por ejemplo, que usted tiene que revisar algún documento, que algún documento quedó mal o que algún documento no se entiende, le decimos, mire, por favor, este documento quedó mal adjuntado o nos faltó adjuntar la experiencia y se le da el plazo para que el candidato subsane y pueda dejar todos sus documentos en regla. Y ya cuando tengamos todos los candidatos ganadores con sus documentos en regla, nosotros hacemos una resolución de reconocimiento. Entonces, esto es un acto administrativo público donde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte reconoce a los siguientes ciudadanos como consejeros del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio o del Sistema de Deporte, Recreación y todo el tema deportivo, ¿cierto? Entonces ahí le dice, mire, reconocemos a tal persona con tal cédula, con tal nombre como consejero. ¿Listo? Y eso es el 26 de julio y además el 29 de julio tendremos un acto de instalación. Entonces todos los ganadores serán invitados. Vamos a hacer una gala, un gran evento con todos los directivos, entidades del sector, con diferentes, digamos, para que hagamos ese reconocimiento público a las personas que fueron electos como consejeros y como consejeras. Ese es todo el proceso para los ganadores y ya a partir de esa fecha inician sus funciones como consejeros. Y el tema de la circunscripción distrital. Entonces, aquí, ¿qué es la última pregunta que tenías? Entonces, yo vuelvo a poner el ejemplo de Teusaquillo, que es la localidad en la que yo vivo. Entonces, cuando yo entre a votar, me van a aparecer los candidatos de mi localidad. Y ahí puedo emitir un voto. Y si yo quiero, puedo emitir el segundo voto, que es por esa circunscripción distrital. Pero entonces en la circunscripción distrital no hay localidades.
Si alguien, voy a poner un ejemplo, el Consejo Distrital de Danza, todos los artistas que están en procesos de danza se postulan a un consejo distrital. Entonces ahí la localidad no importa porque la actividad y sus funciones son distritales. Y te puedes votar también por ellos. Lo único que tienes que tener presente es que solo tienes un voto distrital. Entonces puedes votar por el de danza, es un voto distrital. Pero también hay un consejo, por ejemplo, de música, que también es distrital. Entonces, o voto por los de música, o voto por los de danzas, o voto por los de arte dramático, o voto por los étnicos, por cualquier consejo distrital, pero solamente por uno. ¿Listo? Entonces, ahí está para aclararte ese tema. Y muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que a través del chat nos hacía otra pregunta Diego Alexander Chávez. Muy buenas noches. ¿Cómo podemos como votantes observar y analizar el plan de trabajo y propuestas de los candidatos locales y distritales? Muchísimas gracias. Listo. Esa es una pregunta muy positiva. Entonces, cuando una persona se inscribe como candidata o como candidato, esta persona puede iniciar a hacer su campaña. Entonces, las personas, digamos, como inician su campaña, pues seguramente van a hacer algún tema, algunos actos, algunas invitaciones para dar a conocer sus propuestas, para dar a conocer sus candidaturas. Entonces, es posible que tú te enteres directamente a partir de esas campañas que hagan los candidatos y de las candidatas. Pero nosotros adicionalmente pues estamos justamente mirando con la Secretaría cómo damos a conocer esos listados de estos candidatos para que hagan, digamos, para visibilizar, para saber quiénes son. Entonces yo vivo en Teusaquillo, otra vez el ejemplo. ¿Quiénes son los candidatos de Teusaquillo? Entonces estamos mirando de qué manera presentamos o comunicamos cuáles son esos candidatos para que la ciudadanía los conozca y, digamos, pueda conocer, digamos, ese perfil, esa experiencia y así tener un voto más informado. Entonces, en eso estamos trabajando para poder, digamos, que la ciudadanía conozca más a cuáles son esas propuestas, cuáles son estos candidatos y candidatas que se están postulando para todos estos procesos. Entonces, es algo que tenemos, en lo que estamos trabajando, pero seguramente te vas a enterar a través de los procesos comunitarios y locales. Porque más allá de lo que comunique la Secretaría, también, digamos, estos procesos, el arte, la cultura, el deporte se mueve mucho, es en los barrios, en las comunidades. Y ahí es donde uno se entera de cuáles son esos candidatos, esas candidatas y cuáles son sus propuestas y sus planes de trabajo. Entonces, eso para ese tema y muchas gracias a Diego por esa observación. Sigue en la palabra Pablo Vargas. Adelante, Pablo. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Demasiado y mucho y gran importancia. Yo pertenezco a la localidad de Teusaquillo, pero hago mayor incidencia en la localidad de Chapinero. Mis mejores amigos están en la localidad de Barrios Unidos. Trabajo con las comunidades de Kennedy y las localidades del sur, en la cual hay una mesa que tiene todas las localidades, que son las localidades, la mesa del sur, en comunidades LGBTIQ+, que para mí las siglas no significan. Yo siempre hablo de una comunidad diversa, no por categorizar siglas. Entonces, yo tengo la incidencia en Chapinero, me voy a inscribir por Chapinero, para ser gestor de cultura por Chapinero, teniendo el conocimiento y la capacidad para poder promover la cultura a nivel distrital. Entonces, una de las preguntas es, ¿de qué manera se puede gestionar para que del 6 al 30 de junio, que son las votaciones, existan los puntos de votación presencial? Creo que lo presencial nos prima más a lo virtual para las personas mayores. Llamo personas mayores de 40 años en adelante, 35 años en adelante, que a veces no son tan virtuales.
no son tan virtuales o no se les dificulta algunas la virtualidad, porque en las personas mayores de 14 años utilizamos la virtualidad en todos sus aspectos. La otra pregunta es, me gustaría que en el momento de hacer una incidencia social en las localidades, los gestores que estén como candidatos de cultura, tengamos como por localidades y hagamos una presentación y nos acompañen ustedes como sistema de participación y de apoyo para presentárselo a la localidad. Sería muy bueno y explicarles por localidades, reunir a la gente y explicarles por localidades el sistema y lo que se está utilizando, ¿sí? Porque es muy importante llegar a todas las comunidades. Perdónenme un minuto, todas las comunidades nos quejamos de que no hay recursos, de que no hay participación, de que no se tienen en cuenta, pero es precisamente porque nosotros no estamos promoviendo que la gente participe, que la gente se inscriba y que sí hay recursos, pero que debemos gestionar por medio de proyectos. Gracias. Pablo, no, a ti muchísimas gracias por las preguntas y entonces voy a ir una a una por ellas. Entonces, lo primero frente a los puntos de votación presencial, como lo decíamos, justamente esta votación es entre el 6 y el 30 de junio. Entonces, ahí quiero volver a recordar un tema y es que nosotros, si queremos que la persona vote, digamos en tu caso, por ejemplo, que haces un trabajo con las comunidades diversas, entonces cuando te inscribas como candidato o si ya estás inscrito como candidato, tu segunda misión es hacer la campaña. Entonces, invitar a tus comunidades, a tus amigos, a las personas de tus procesos para que se inscriban como elector. De tal manera que cuando lleguen las fechas de la votación puedan votar. Porque si de pronto nos llega el 6 de junio y tú no te inscribiste para votar, no vas a poder votar. Entonces, eso es un tema bien importante y lo menciono. Hay que inscribirse para poder votar por una reglamentación de, digamos, electoral. Nos toca conformar un censo electoral. Entonces, es importante que se inscriban. Entonces, esa es la misión. Entonces, cuando llegue el proceso de votación entre el 6 y el 30, como les decíamos, todo esto es mayoritariamente virtual, pero nosotros tendremos una estrategia presencial. Entonces, como te lo mencionaba hace un rato, aquí el día 26 de mayo, el 26 de mayo, vamos a hacer la socialización de estos puntos y los lugares para la votación asistida. Entonces, en este momento no te puedo decir qué lugares son, pero, por ejemplo, ¿qué sí te puedo decir? Si tú, digamos, tienes un trabajo en Chapinero, en Barrios Unidos, en Kennedy, si tú lo deseas, tú nos puedes hacer una sugerencia de lugares. Por ejemplo, mire, yo participé en esta reunión y sugiero, por ejemplo, que en la localidad de Chapinero las personas puedan votar en, no sé, en la alcaldía local o en el parque de los hippies. Entonces usted nos puede también hacer llegar esas sugerencias y con el mayor de los gustos lo miramos. Obviamente no vamos a poder tener puntos en muchísimos lugares porque no somos como al nivel de una elección presidencial o de congreso, que cada 2 cuadras hay un punto, pero podemos mirar y buscar esos puntos cercanos donde las personas puedan votar. Entonces nos puede hacer llegar también esas sugerencias para que el 26 de mayo publiquemos estos lugares. Y lo segundo, sobre este tema de socializar en las localidades, que se conozcan, todo el tema de cómo funciona el sistema, por supuesto que sí. Entonces, aquí lo que yo sí te tengo que decir es que nosotros desde la Secretaría de Cultura tenemos gestores y equipos territoriales en cada localidad. Entonces, en Chapinero tenemos un equipo, en Teusaquillo tenemos un equipo, en Barrios Unidos tenemos un equipo. Entonces, son personas distintas. Entonces, por ejemplo, si tú dices, miren, yo tengo una comunidad, por ejemplo, una comunidad, una mesa, por ejemplo, que trabaja en temas de diversidad. Ustedes me pueden explicar estos temas, me pueden hacer llegar la información, sí lo podemos hacer llegar y se puede hacer una socialización. Entonces, ahí yo te pediría nuevamente, escríbenos un correito a este sistema de participación y dinos, mira, me gustaría por favor proponer una socialización o que nos cuenten en la localidad y nosotros tratamos de coordinar con los equipos para hacer la socialización.
se puede hacer. Entonces nos puede llegar a hacer llegar la solicitud y con el mayor de los gustos miramos cómo podemos atender y socializar y contar el proceso. O igual le puedes invitar a esos espacios, que estos espacios van a ser semanalmente. Semanalmente vamos a estar en estas reuniones, contando, solucionando dudas, y también pueden participar de esos espacios y con el mayor de los gustos estaremos muy pendientes para ayudar todo el proceso. Listo, Me parece Pablo. perfecto. Perdóname, Felipe, me parece perfecto la socialización que debemos tener con las alcaldías o en cada una de las localidades. Y es importante para todos los que vamos a hacer, porque ya estoy en el paseo, todavía no me he inscrito, pero estoy en el paseo, para lo que vamos a hacer gestores de cultura, creo que es importante articularnos, no solamente con la comunidad, sino también con las instituciones educativas, porque vamos a promover la cultura del distrito y la cultura de nuestras localidades. Entonces, que porque yo voy a ser mano derecha o porque voy a tener incidencia con la comunidad diversa, solamente me voy a referir a la cultura con la diversidad. No, la diversidad no es ninguna discapacidad, la diversidad no es ningún punto aparte. La diversidad lo único que en estos momentos necesita es una cultura diversa e incidente y educativa para ser partícipe de todas las entidades que tenemos en el gobierno. Entonces, a mí sí me gustaría sociabilizar con ustedes eso y estoy muy de acuerdo en que nos hagan un acompañamiento a cada uno de los gestores de cultura que vamos a tener. Muchísimas gracias, Felipe, muy agradecido. Ok, Pablo, a usted muchísimas gracias por acompañarnos y voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat. Una pregunta que nos hacía Melina sobre cuáles son los requisitos para ser candidatos. Entonces, Melina, en esta resolución 135, de hecho voy a colocarla aquí el nombre en el chat, ¿listo? O si no, digamos, ya les digo cómo la pueden consultar. Entonces, aquí están, en esta resolución, aquí aparecen, cuando tú vas mirando este documento, aquí abajito dice, tú vas mirando, es un documento largo, pero dice perfiles y candidatos. Entonces yo digo, por ejemplo, mire, yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son los requisitos para los consejos locales. Entonces, tú haces clic ahí y entonces, mira, te aparece. Para artes plásticas y visuales, este es el perfil, estos son los requisitos. Entonces, uno puede verlo en este documento, pero es un documento largo, son 98 páginas. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que es un poco más sencillo. Entonces, si tú quieres saber cuáles son esos requisitos que se solicitan, o sea, los puedes leer directamente en la resolución, ese es un camino, o tú puedes ingresar directamente a la página del IDEPAC. Entonces, podemos ir a googlear IDEPAC. Entonces, uno entra a la página del IDEPAC, el primer enlace, y haces clic donde dice elecciones de consejos de cultura y deporte. Inscríbete acá. Haces clic ahí, entonces, por ejemplo, escogemos los de cultura. Hago clic acá. Y cuando tú entras, por ejemplo, haces clic en este botón de cultura, puedes hacer clic donde dice inscríbete como candidato o candidata. Entonces hacemos clic ahí. Y cuando hacemos clic ahí, nos carga un formulario, que es el con el cual uno se inscribe. Entonces uno va diligenciando estos datos, pero aquí abajo te pregunta consejo al que aspira. Consejo al que aspira. Entonces yo escojo, por ejemplo, Circo. consejos locales de arte, cultura y patrimonio. Escogamos circo, por ejemplo. Entonces aquí está el sector de circo. Tipo de inscripción. Me quiero inscribir como persona natural, persona jurídica o como redes. Entonces, por ejemplo, me voy a inscribir como persona natural. Entonces dice soportes de experiencia. Entonces tendrás que cargar una experiencia personal en donde muestres que has trabajado en temas de circo. ¿Listo? Entonces uno puede ir a la resolución. Yo puedo ir aquí y buscar circo. ¿Listo? Puedo buscarlo directamente en el documento, allá con cuidado, voy y miro. Y le puedo leer acá. Directamente en la resolución aparece esa información. También puedo entrar en la plataforma, escoger el consejo, escoger el sector, cómo me quiero inscribir y aquí me va a aparecer cuáles son los documentos que tengo que cargar. Y ahí yo me voy a dar cuenta cuáles son esos requisitos. Eso para contestar la pregunta de Melanie. Había otra pregunta a través del chat que dice Teresa.
Una pregunta, ¿hay puestos presenciales para inscribirse para las candidaturas votantes? Sí, señor. Eso lo mencionábamos hace un ratico, que tenemos unas jornadas de inscripción asistidas. Este próximo lunes 13 de marzo, vamos a publicar lugares y horarios para la inscripción asistida. Entonces, en todas las localidades, en diferentes fechas y horarios, tendremos equipos para ayudar a las personas. Porque como usted bien lo menciona, Teresa, pues a veces hay algún tema, alguna dificultad, o la plataforma no funciona, como por cualquier situación. Vamos a tener entonces unos espacios físicos donde la persona puede ir, y allá los equipos de la Secretaría le vamos a ayudar para hacer su inscripción. Y tenemos ayuda tanto para la inscripción como electores y como candidatos, y también tendremos puestos presenciales para la votación. ¿Listo? Entonces, todo lo presencial, digamos, el proceso es 100% virtual. 100% virtual, pero nosotros vamos a brindar apoyo con equipos, con tabletas, con computadores, para ayudarle a cualquier persona para que se inscriba, para que pueda participar de este proceso. Otra pregunta a través del chat, Carlos Caballero. ¿Sería posible que nos facilitaran la grabación de esta reunión a nuestros correos, ya que a veces la señal se entrecorta? Carlos, nosotros podemos compartirla. Claro que sí. De hecho, creo que ya María Alejandra te contestó en el chat. Entonces, Maleja, ¿tú puedes, por favor, enviar nuevamente el formulario de la asistencia? Entonces, inscríbanse en ese formulario, en la asistencia, porque en ese formulario de la asistencia, ahí ustedes nos dejan su correo. Entonces, ustedes nos dejan su correo, y cuando finalice esta reunión, y como lo estamos grabando, cogemos el link y se los compartimos para que ustedes puedan ver. Y de hecho, les podemos enviar tanto la grabación de la reunión, y les enviamos esta resolución. Le enviamos la 135 de deportes, y le enviamos la 136 la 135, perdón, de cultura, y la 136 de deporte. Entonces, ¿para qué? Y el link también de la plataforma del IDEPAD. Entonces, regístrense en su asistencia, hagan clic ahí donde dice enlace de asistencia, aquí a través del chat, déjennos sus datos y les enviamos la grabación, las resoluciones y los links para que todo lo tengan a la mano. Y también les compartimos el correo al cual se pueden comunicar para que si tienen alguna duda o alguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias. Listo. Nos quedan unos 10 minuticos. Entonces, y tengo preguntas de Carlos, María Emma y Nelson. ¿Listo? Entonces, don Carlos, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos, Carlos. Bien. Yo tengo una inquietud. Me gustaría saber dónde puedo mirar los candidatos que ya están registrados hasta el momento. Ok, nosotros digamos que esa información es, digamos, en principio de carácter reservado. Nosotros no publicamos al final los candidatos, digamos, que vayan a ganar, pero todas las personas que se inscriben, en principio nosotros esa información, digamos, tiene carácter reservado. Sin embargo, por ejemplo, si yo le decía ahorita justamente que alguien nos hacía una pregunta, quiero conocer cuáles son los candidatos de mi localidad. Eso, digamos, o sea, yo no te puedo compartir como la cédula o el correo de los candidatos, pero sí podemos publicar justamente o comunicar cuáles son los candidatos que hay en las localidades. Entonces, nosotros ahorita en este momento estamos trabajando para pensar una estrategia de divulgación para que cualquier persona conozca cuáles son los candidatos, y puedan conocer, digamos, quiénes están inscritos. Entonces, en este momento, no la tenemos, digamos, lista ese mecanismo, pero sí, digamos, y aquí además esto está quedando grabado y yo soy acá un funcionario, estamos justamente alistando muy bien cómo comunicamos esa información a la ciudadanía, y que, digamos, por ejemplo, tú puedas consultar cuáles son los candidatos a danza, ¿cierto? O puedas consultar cuáles son los candidatos de tu abuelito, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en ese proceso. En este momento no lo tenemos definido, pero sí lo tenemos muy presente, Carlos, para poderlo comunicar en próximos días. Eso es una tarea de próximas semanas. Eso lo tenemos ahí presente. No sé, Carlos, si tenga alguna otra pregunta. No, ninguna, gracias. Ok, listo, Carlos, muchísimas gracias. María Emma,
Adelante, María Emma, buenas noches. Mientras María Emma habla, Cecilia, sí, las personas pueden votar desde los 14 años, se pueden inscribir para que voten. María Emma, te escuchamos. Ya puedes... Bueno, doña María Emma, no la escuchamos, pero entonces si algún tema, yo aprovecho y le comparto, entonces tenemos el correo de soporte, ahí nos pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta. A mí se me quedó una en Través el del chat. tintero. Regálame un segundito, Juan, que tenemos otras, vamos como Ok, para mantener el pero orden. Vamos, estaba esperando a ver si alguien la pregunta, pero no, sí. pero me quedó una, Espérate, entonces me regalas de pronto. Más o si adelante. quieres escribir en el chat, para mantener el orden de las No, palabras. no, sí, no te preocupes, pero si de pronto me regala de pronto una que me Pero quedó. ahorita, espérame que vamos Ok, con los que tienen ok, la palabra ok, ok. levantada. ¿Listo? Bueno, María Emma, no te escuchamos, pero nos la puedes dejar a través del chat. Nuevamente, bueno, Cecilia tenía la mano, pero creo que ya hiciste la otra pregunta. Nelson, adelante, Ode. Nelson. No, es muy pequeña. Resulta que vamos a suponer que me inscribí como candidato y ay, a mí se me olvidó la vaina de inscribirme como elector. Oye, ay, qué babada, se me olvidó. Yo pensé que solamente con ser candidato todo bien. ¿Qué pasa? Hay No que, te entendí bien la pregunta. sí, me toca inscribirme como candidato y como elector y yo solamente lo hice como candidato, vamos a suponer. ¿Sí? Ok, ¿Cómo si tú te queda? inscribes como candidato, Pero no como elector. automáticamente quedas como elector. No te Ah, tienes que inscribir como elector. perfecto. Bien. Automáticamente. O sea, todos los candidatos automáticamente pueden votar. Pero vuelve a recordar, Felipe, por Sí, entonces aquí lo vuelvo a mencionar. Todas las personas cuando uno ingresamos aquí a la plataforma de IDEPAC, ¿listo? Que es nuestro aliado en este proceso de las elecciones. Cuando tú entras acá, entonces, para participar hay dos formas de participar, como candidato o como elector. Entonces, si yo quiero ser candidato o candidata, me inscribo como candidato. Entonces aquí está el botoncito, clic, y ahí me puedo registrar, diligencio la información que me pide el formulario y me inscribo como candidato. Y al inscribirme como candidato, automáticamente soy un elector y automáticamente voy a poder votar. Si yo quiero solamente votar, ingreso a la plataforma del IDEPAC y hago clic en el botón inscríbete como elector. Y ahí diligencio otro formulario y ahí voy a poder votar. Entonces, eso para aclararlo. Listo. Miguel Eduardo Ballén. Adelante, Miguel. No te escuchamos, Miguel. Doña Cecilia, ¿usted tiene alguna otra pregunta? O creo que ya la solucionamos todas. Bueno, creo que no tenemos allí y María Emma y Miguel creo que tienen algún tema con el sonido y no han podido de pronto habilitarlo. Aló, buenas Ya, noches. Miguel. Adelante, Miguel. Buenas noches, soy representante de Asunjuntas de la localidad de Fontibón. Mi pregunta es, de pronto, usted ya la pudo haber respondido, que hasta hace poquito me pude conectar. Para inscribirse uno como candidato, toca esperar el link que ustedes nos envían. Bueno, no, su merced, usted ya puede, aquí mi compañera María Alejandra acaba de compartir el enlace en el chat, pero voy a hacerlo aquí, digamos, su merced puede ingresar directamente, puede buscar en Google IDEPAC, ¿listo? Google O IDEPAC. en la página del IDEPAC. Y cuando tú Sí, entras a señor. la página del IDEPAC, aparece un banner grande que dice inscríbete aquí, elecciones de consejos de cultura y deporte. Entonces tú haces clic ahí y ya ya aquí te aparece la página donde puedes escoger deporte o cultura. Entonces, por ejemplo, Sí, señor. DRAF es todo lo de deporte y SDACP es todo lo de cultura. Entonces tú haces clic ahí en esos botones
y ya te aparecen estos links. ¿Hay algún requisito para esa inscripción? Para ser elector, para que la gente vote por ti, el único requisito es ser mayor de 14 años. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Para los candidatos sí hay unos requisitos, porque pues en los consejos hay unos perfiles. Entonces hay una resolución 135, de hecho, ahí yo vuelvo a hacer como la cuñita para que diligencien la asistencia y nosotros ahí en la asistencia nos dejan su correo y les enviamos toda esta información. Entonces aquí en la resolución aparecen estos requisitos. Entonces me aparece, por ejemplo, mire, los consejos locales tienen unos requisitos. El consejo de música tiene unos requisitos. El consejo de danza tiene unos requisitos. Entonces, cada consejo tiene unos requisitos y unos perfiles distintos. Y ustedes pueden entrar, consultarlos. Eso está directamente en la resolución. O también cuando usted ingresa aquí a la plataforma y hace clic, inscríbete como candidato o candidata. Cuando usted hace clic en ese botón, entonces usted va a diligenciar los datos que le pide aquí la plataforma y aquí abajo le pregunta consejo al cual usted aspira. Consejo al cual aspira. Entonces usted escoge un consejo. Consejos locales. Yo aspiro, por ejemplo, para el sector de arte dramático, por decir un ejemplo. ¿Cómo me quiere escribir? ¿Como una persona con título o como una persona sin título? Entonces, bueno, digamos que yo no tengo título. Entonces me dice adjunte unos soportes de experiencia. Entonces, Disculpe. puedes ver esos requisitos los puedes ver directamente en la resolución que se las vamos a enviar a todos los que se registran aquí en el formulario aquí de asistencia, o igual la pueden consultar en internet con este número. Resolución 135 del 1 de marzo de 2023, Secretaría de Cultura. Los pueden consultar acá directamente en este documento o lo pueden consultar directamente también en la plataforma. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Sí, señor, para el Consejo Local de Deportes, ¿tiene que uno tener algún curso o algo? Ah, bueno, esa es una grandiosa pregunta. Entonces, en los temas de deporte, entonces lo mismo. Aquí cuando uno entra aquí a los de deportes, hacemos clic entonces en DRAFE. Y en DRAFE la resolución no es la 135, sino es la resolución 136, que también se las vamos a enviar. Entonces, les vamos a enviar la resolución. Entonces, en la 136 nos aparece. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí, mira, DRAFE, inscríbete como candidato. Entonces, usted me dice, por ejemplo, que usted trabaja en juntas de acción comunal, ¿correcto? Sí, señor. Es, por ejemplo, sector al que aspira a representar. Entonces, voy a ponerlo aquí grande. Delegados o juntas, sí. Yo aquí voy a elegir, por ejemplo, juntas de acción comunal. Correcto. Junta. ¿Cómo me quiero inscribir en juntas de acción comunal? Como una persona natural. ¿Listo? No hay otro. Entonces, lo que nos piden es una carta de delegación de la Junta. Entonces, que diga la Junta, mire, la Junta de la Acción Comunal del barrio tal declara o certifica que el señor Miguel Eduardo hace parte de la Junta y se quiere postular como consejo. Entonces, un documento de la Junta donde diga que usted es el candidato de la Junta y ya con eso quedamos inscritos. Ok, señor. Listo. Listo, Miguel. Para poder filmar la asistencia, ¿cómo se hace? Aquí mi compañera María Alejandra ya les vuelve a enviar el enlace. Aquí en el chat, aquí en el Google Meet, hay como un botoncito que tiene como un icono de una conversación, de un chat, como de un chat. Entonces hacen clic en ese chat y ahí aparece enlace de asistencia. Hace clic ahí y ahí se puede registrar y ahí le hacemos llegar la información. ¿Listo? Okay. Entonces, listo, Miguel, muchísimas gracias. Y tengo información, muchas gracias. Listo. Una pregunta, ahora sí, señor Don Juan Carlos, adelante. ¿Cuál era la pregunta chiquitica que tenía? Cuénteme. A ver, yo viviendo en otra localidad, ¿puedo escribirme para votar por un candidato de otra localidad? La respuesta es sí. Cuando usted se inscribe en cultura o se inscribe en deporte, siempre se le van a preguntar dos localidades. Voy aquí a ponerlo grande, grande, grande. Hay una localidad que dice localidad donde vota, donde quiere votar, y hay otra que dice localidad de residencia. Entonces usted puede, por ejemplo, residir en Bosa, por decir algo, pero usted quiere votar por los candidatos de Kennedy.
Entonces, eso sí se puede hacer sin ningún problema, porque pues las personas no necesariamente tienen su proceso o su trabajo comunitario en el lugar donde viven, sino en otros lugares de la ciudad. Entonces, por eso está esa posibilidad. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es escoger muy bien la localidad donde vota. Si usted ¿Dónde vota? Exactamente. Bueno, esa me quedó muy clara. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces ya hemos resuelto todas las preguntas. Aquí me aparece levantada la mano de Cecilia, María Emma y Miguel. Bueno, Miguel ya la acabamos de resolver. Doña María Emma no pudo, creo que, habilitar el micrófono. Ya lo de Cecilia, creo que ya estamos todos listos. Entonces, un último recordatorio. Entonces, el enlace de la asistencia, ahí se registran y les hacemos llegar toda esta información. Y nuevamente les vuelvo a compartir el correo de soporte. Sistema participación, ahí se nos pueden hacer llegar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier observación, y con el mayor de los gustos tenemos a todo el equipo dispuestos para acompañarlos en este proceso. Esta fue la primera jornada, esta es la primera que hicimos para contar, para socializar, para resolver dudas, pero no es la última. Vamos a hacer muchas más sesiones todas las semanas. No sé cómo se enteraron, pero me alegra mucho que se hayan conectado y si tienen de pronto más personas que están interesadas en estos procesos, también les pueden compartir estas invitaciones o también les pueden compartir el correo. Ese correo que les va a llegar a ustedes, ustedes se los pueden reenviar y compartir a otras personas. ¿Listo? La próxima sesión es el miércoles 15 de marzo, el próximo miércoles de 6 a 7 de la noche. Y ahí vamos a seguir resolviendo dudas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, en nombre aquí de todos los compañeros y compañeras de la Secretaría, de todo este equipo, también de las entidades del sector, de IDARTES, de la Orquesta Filarmónica, de la Fundación Gilberto Sarta de Avendaño, de Canal Capital, de todas las entidades que estamos promocionando estos procesos, pues les queremos agradecer y saludarles, esperar que se inscríbanse como candidatos o solamente quieren votar, inscríbanse como electores para que movilicemos y nos enganchemos con la cultura y el deporte en este proceso tan bonito que estamos impulsando. Entonces, no siendo más, yo aquí también voy a detener la grabación para que lo tengamos ahí lista o se los haremos llegar al correo que nos